Vamos a empezar con la grabación. Bueno, bienvenidos a la Cátedra de Dispositivos Electrónicos de la Facultad Regional Avellaneda, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos a continuar con el módulo de Giacoletto para baja señal, y dedicando a los siguientes tópicos, que es la variación de los parámetros con la polarización, cómo se comporta el modelo según la frecuencia. Veremos algún ejemplo de aplicación para que se entienda bien cómo se utilizan. Vamos a ver también cómo varía la ganancia de corriente con la frecuencia. Vamos a ver cómo se representa gráficamente esa ganancia, el módulo en función de la frecuencia. Y vamos a hablar de lo que es la frecuencia de corte, la frecuencia de corte de beta, de corte de alfa y la de máxima oscilación. Y luego, finalmente, veremos cómo se pueden determinar algunos de los parámetros. Bien. La idea es la siguiente. Todos los fabricantes proveen hojas de datos de los transistores, así como lo hacen para con los parámetros híbridos, para con los parámetros H. Esos datos que dan en las hojas son propios de un transistor o de una partida de transistores para un determinado punto de trabajo. Es decir, para unas coordenadas de polarización determinadas. El fabricante puede decir, bueno, para una corriente de colector de 5 mA y una tensión entre colector y emisor de 10 volt, los parámetros son tales. Pero obviamente, uno compra un transistor, lo utiliza en un circuito electrónico, y seguramente el marco de trabajo es completamente diferente, o sea, el punto de trabajo es diferente. Por lo tanto, hay que corregirlos para la nueva condición de trabajo. Tengamos en cuenta que la transconductancia, que es el modelo fundamental de Giacoletto, es directamente proporcional a la corriente, al módulo de la corriente de colector, que en definitiva es la corriente de polarización del punto de trabajo. Y sabíamos que la calculábamos como el producto, así que la transconductancia se calculaba como el producto del módulo de la corriente de colector, dividido el potencial térmico. Potencial que sabemos que a temperatura ambiente es aproximadamente 25 milivolts. Quiere decir que si tomamos como generalizado ese valor de 25 milivolts, también podemos generalizar que la transconductancia será 40 veces la corriente de colector del punto de trabajo. ¿Por qué? Porque dividir por 25 es como multiplicar por 40, ¿no? Entonces, esto nos dice que si el fabricante especifica esa transconductancia para un punto de trabajo, cuando cambiamos el punto de trabajo va a variar el valor de la transconductancia. Y si varía la transconductancia, obviamente van a variar todos los parámetros que estén vinculados a la transconductancia. Otra consideración que tenemos que tener es con respecto a la frecuencia de operación, a la frecuencia de trabajo. No nos olvidemos que cualquier circuito electrónico está compuesto, además de elementos activos como diodos o transistores, están también compuestos por elementos pasivos como son resistencias, o elementos reactivos como son inductancias o capacidades, o efectos inductivos y efectos capacitivos. Lo que representa, en el caso de las cargas reactivas, representan reactancias. La sumatoria de las reactancias para la alterna y de la resistencia nos da, en definitiva, la impedancia que se está poniendo en juego. En el circuito, en particular, en el circuito de Giacoletto, en la malla de entrada, hay una impedancia a la entrada que es el paralelo entre lo que conocemos como RP y CP.
Es un efecto resitivo y un efecto capacitivo, y lo mismo ocurre en la rama de realimentación entre el colector y la base, aparecen también la resistencia R-alfa y el capacitor C-alfa, o el efecto resistivo y el efecto capacitivo correspondientemente. Si nosotros analizamos qué pasa con continua, es decir, frecuencia igual a 0, los capacitores van a ser todos circuitos abiertos, porque tienen una reactancia infinita. Recordemos que la reactancia capacitiva es la inversa de la pulsación por la capacitancia. Entonces, si la frecuencia es 0, la reactancia es muy grande o infinita. Es decir, que esa reactancia que presentan será tanto menor cuanto mayor sea la frecuencia, dicho al revés, ¿no? Cuanto mayor sea la frecuencia de trabajo. ¿Por qué? Porque la reactancia es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, si yo tengo un paralelo entre una resistencia y un condensador, un capacitor, si eso está sometido a alterna, si la frecuencia es baja, la corriente que se genere va a ser factible que circule más por la resistencia que por el capacitor, porque el capacitor va a ser una reactancia alta. Pero si la frecuencia aumenta, es muy probable que la corriente encuentre como camino más favorable el capacitor, porque su resistencia se va a disminuir frente a la resistencia real, ¿no? Por lo tanto, en el paralelo, lo que va a quedar con peso más importante es el capacitor. Hasta ahí todo bien, cuando las cosas son bien definidas. Pero algunos valores de frecuencia, el valor óhmico de la resistencia pura, si se quiere, para definirlo de alguna manera, y el valor óhmico de la reactancia, en este caso capacitiva, son iguales. Entonces ahí es absolutamente imprescindible determinar el valor de la frecuencia que nos dice cuál de los dos componentes tenemos que considerar, si la resistencia o el capacitor. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, recordemos cómo se calculaban las ramas resistivas, que igualándolas, perdón, no cómo se calculaba, sino, recordemos que decimos que hay un valor de frecuencia para la cual los dos efectos óhmicos son equivalentes. Entonces, si igualamos R alfa con 1 sobre 2pi por una frecuencia que llamamos F1, multiplicado por la capacidad C alfa, y por otro lado igualamos Rpi a 1 sobre 2pi por una frecuencia 2, multiplicada por la capacidad Cpi, podemos entender ahí que si las frecuencias son muy bajas, volviendo a la expresión, fíjense que si las frecuencias son muy bajas, las resistencias son muy altas. Por el contrario, para frecuencias altas, lo que va a ser factible es que la corriente circule a través del capacitor, porque voy a tener una reactancia menor, en valor óhmico menor que el de la resistencia. Entonces, si uno considera los valores típicos, esto es, cuando digo típicos, piensen, puede tener variaciones, obviamente, como los que aparecen en pantalla, y si en cada una de las expresiones que vimos recién despejamos las frecuencias, vamos a tener que para la frecuencia F1, que es la que está referida a la rama de realimentación, se calcula de esta manera: 1 sobre 2pi por C alfa por R alfa. Esto da también un valor típico de unos 80 kHz, más o menos, ¿no? Y la F2, la frecuencia 2, es la que tiene que ver con la rama paralela que está a la entrada, es decir, la rama pi.
Por lo tanto, esa frecuencia se va a calcular como 1 sobre 2pi por la resistencia pi por Cpi. Esto da aproximadamente unos 4 MHz. Estos valores no son precisos, pueden tener variaciones, sin duda. Ahora, fíjense que para cualquier frecuencia que esté por debajo de los 80 kilociclos, se la puede considerar lo suficientemente baja como para que uno descarte los capacitores del circuito. Tanto Cpi como Calfa. Pero para cualquier frecuencia que esté por encima de los 4 MHz, insisto que esto de los 80 kHz y los 4 MHz no son precisos, pueden variar, es un orden simplemente. Para cualquier frecuencia por encima de los 4 MHz, se la puede considerar suficientemente alta como para en ese caso eliminar las resistencias, porque es más factible que las corrientes circulen a través de los capacitores porque baja su reactancia. Ahora, cuando hablamos de estos dos límites, estamos haciendo una suerte de determinación de bandas de frecuencia. ¿Qué es una banda de frecuencia? Los valores de frecuencia comprometidos entre dos límites que uno establece. Entonces, resulta ser que entre los 80 kHz aproximadamente y los 4 MHz también aproximadamente, hay un espectro de frecuencias que no pertenecen ni a la de baja, ni a la banda de baja frecuencia, ni a la banda de altas frecuencias. Entonces se los define como frecuencias intermedias o simplemente frecuencias medias. Ahora, en ese caso, para las frecuencias medias, normalmente se elimina el capacitor que está en paralelo a la entrada y la resistencia de realimentación que es real. Como les decía, son valores aproximados los que estoy nombrando, porque resulta muy complicado, muy difícil, qué es una frecuencia baja, qué es una frecuencia media o qué es una frecuencia alta. Porque en realidad va a depender de la aplicación y del comportamiento del transistor en esa aplicación. No nos olvidemos que para un valor de frecuencia, cualquiera sea, para un determinado transistor va a representar algo, para otro transistor diferente va a representar otra cosa. Entonces, va a depender de la aplicación y del transistor que usemos en esa aplicación. Ahora, para poder generalizar y trabajar sobre esto, tengamos en cuenta que en función de las tres bandas que vimos, la de baja, la de media y la de alta frecuencia, vamos a tener que tener en cuenta tres circuitos diferentes que respondan a cada uno de esos rangos de frecuencia. Esos circuitos son los siguientes, miren. Para frecuencias bajas, dijimos que por debajo de los 80, algunos hablan de 50, 30 kHz, bueno, no importa, es el orden. A partir de los 80 kHz hacia abajo, ya las frecuencias son tan bajas que las reactancias se hacen muy importantes, muy altas, por lo tanto desaparecen del circuito, quedan nada más que los efectos resistivos. El circuito sería, para emisor común, el siguiente. Fíjense que eliminamos C alfa de acá y Cpi en paralelo a la entrada. ¿Por qué? Y porque su comportamiento será a baja frecuencia como circuitos abiertos. Para frecuencias medias, dijimos que eliminábamos el capacitor Cpi y eliminábamos la resistencia R alfa. Por lo tanto, el circuito a frecuencias medias nos queda de esta forma. Y para frecuencias altas,
ya arriba de 4 o 5 MHz, los capacitores se tornan elementos muy conductivos, es decir, su reactancia disminuye muchísimo. En paralelo con una resistencia va a quedar prevaleciendo la baja impedancia que tiene, o la baja reactancia que tiene el capacitor. Por lo tanto, desestimamos las resistencias que están a la entrada en paralelo con CPI y las resistencias que están en la malla de realimentación en paralelo con C-alfa. Si me permiten, voy a corregir esto porque después me voy a olvidar. Vamos a llevar este título para aquí arriba. Así. Y en términos de eso, podemos hacer la siguiente observación, ¿no? En ninguno de los casos se tuvo en cuenta, en ninguno de los tres circuitos, la resistencia de colector. ¿Qué era la resistencia de colector? Es el efecto resistivo que aparecía entre el electrodo, entre el contacto de colector y el colector propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque el colector tiene la misión de disipar toda la energía que se produzca en el transistor. Por lo tanto, tiene que tener una robustez y dimensiones acorde. Al ser grande, hacer digamos, la zona más grande en tamaño, va a tener un efecto resistivo importante. Se resuelve con aumentar un poquitito más la contaminación del colector. Al aumentar la contaminación, aumenta la cantidad de portadores, por lo tanto, baja la resistividad. Como tiene solución, y además no son valores extremadamente altos, se la puede desestimar, que es lo que hicimos en este caso. No obstante, no debemos perder de vista que nuestro norte está en comprender, en estudiar el comportamiento de las etapas a distintas frecuencias, así como lo hicimos para cada caso cuando determinamos el rango, o sea, la banda a la que correspondía, y ahí hay que considerar las capacidades tanto de difusión como de almacenamiento, y esas en particular comienzan a presentar su efecto reactivo, su efecto de reactancia capacitiva, en cada caso en particular. Por lo tanto, habrá que determinar si se las considera o no. Profe, Sí. ¿puede volver un cachito atrás en el esquema? Sí. Rama de realimentación, ¿le llama usted a la parte de arriba, a la rama que está asociada, por ejemplo, a la corriente del colector? Esta rama, entre colector y base. ¿Ah? Bien. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Profe, Sí, escucho. le hago una pregunta porque no me quedó claro. ¿Por qué a frecuencias bajas aparece el capacitor 1 y después en medias y altas ya no se pone ese capacitor? ¿A qué te referís con el capacitor 1? ¿A cuál le llamás 1? En el circuito de frecuencias bajas aparece un capacitor en la base, al principio de todo, que creo que se lo habían llamado C1 en el dibujo. A ver. Este de acá. Sí. No, ese es un capacitor de acoplamiento. Ese capacitor por lo general es muy alto valor, 100 microfaradios, 200 microfaradios, ¿sí? Pero es simplemente, su misión es simplemente desacoplar la componente continua del generador con el que estoy excitando la etapa. Entonces, en cuanto, como es una capacidad muy alta, ¿sí? Su efecto reactivo es bajo, porque si vamos a la expresión de la
de la reactancia, vamos de nuevo para atrás, acá lo tenemos, esto es para CPI, pero si acá en lugar de CPI tenemos ese C1, si este valor es muy alto, la resistencia que ofrece es muy baja también. ¿Sí? Entonces, para la continua es un circuito abierto, porque la frecuencia cero esto es altísimo. Pero cuando hay pulsación, cuando estoy trabajando en frecuencia, este valor es tan grande que me mantiene, me fuerza una resistencia, un efecto resistivo muy bajo. Se llaman capacitores de acoplamiento. ¿Mm? Sí, podría haberlo sacado, tenés razón. La verdad no me acordé, pero la razón es esa, es un capacitor de acoplamiento que simplemente por su gran valor presenta una reactancia despreciable. Pero bueno, lo vamos a sacar y así lo vamos así no los confunde, lo vamos a subir al PDF sin ese capacitor. ¿Queda claro? Sí, sí. Perfecto. Bueno, volvamos al caso de las dos frecuencias, la que nos da el comienzo de la banda de alta frecuencia, que es F1, y la que nos da el final de las bajas frecuencias, que es F2, desde 0 hasta F2. Esos son límites naturales, F1 y F2, o F2 y F1, que separan a las tres bandas, y que además determinan la banda intermedia, de frecuencias intermedias o de frecuencias medias. Entonces, queremos calcularla, ya sabemos cómo. Ahora, como les decía, esos límites son absolutamente teóricos y de ninguna manera precisos, estrictos. Por lo que les comentaba antes, en una rama en paralelo, entre un capacitor y una resistencia, la frecuencia debe ser muy alta, como para que la corriente circule a través del capacitor. Y tiene que ser muy baja como para que circule a través de la resistencia. Esa es la relación que hay, ¿sí? Ahora, salvo en las frecuencias bajas, donde la cosa está bastante clara, todo lo que tiene que ver con audio, ¿sí? Hasta los 20 kilociclos y un poco más todavía, salvo en esa banda de frecuencia que llamamos bajas frecuencias, los otros límites se desdibujan un poquitito y hay que interpretar para cada aplicación si estamos hablando de altas o de medias frecuencias. Entonces, en muchas ocasiones van a encontrar que se utiliza un único circuito para medias y altas frecuencias. No siempre, en algunas aplicaciones, donde resulta difícil determinar si es media o alta la frecuencia de operación. Y eso ocurre para valores de frecuencia que están por encima de F1, es decir, por encima de los 3 o 4 MHz. Para tratar de comprender todo esto que estamos analizando, tratemos de resolver una etapa amplificadora convencional, autopolarizada, y, como siempre lo hacemos, ¿no?, en emisor común. Se trata de esta etapa. Acá, bueno, para quien me preguntó hace un rato, aparecen los capacitores de acoplamiento, tanto a la entrada como a la salida. A la entrada ya les dije, la idea es que ni la componente continua de este generador, ni en caso de que acá, en lugar de un generador, haya una etapa previa con la que esté inyectando señal a la entrada de esta etapa,
pretendo que la continua no me aporte nada, porque esta etapa es autopolarizada, ahora vamos a ver cómo, por lo tanto no necesito la continua de esta zona, o de esta etapa previa, o la componente de este generador. Y a la salida también se utiliza un capacitor de acoplamiento, porque ocurre lo mismo. Lo único que nos interesa que llegue a la etapa siguiente, o al parlante, o a donde sea, es la alterna y no la continua. La continua me sirve para determinar el punto de trabajo. ¿Sí? Entonces, con un capacitor de gran valor, logro que toda la alterna pase sin problema y la continua se quede en la etapa de salida del transistor. Hablamos de que es una etapa autopolarizada. Y fíjense que en este caso se utiliza solamente una única fuente de alimentación, que es VCC, cuando normalmente, cuando hacíamos todo tipo de análisis, colocábamos una batería o una fuente de continua que me polarizaba la base respecto del emisor. En este caso, esa batería no se usa y se utiliza esta misma, la fuente de VCC, y se utiliza un divisor de tensión resistivo con las resistencias R1 y R2, que son las que se utilizan para polarizar la base respecto del emisor. ¿Cómo se calcula ese divisor resistivo? Bueno, acá está puesta la malla esta, donde tenemos la fuente a masa, y después tenemos R1 hasta la base del transistor, y de R1 a masa, de R1 a masa, la resistencia R2. Acá la resistencia está circulando en este sentido, lo que va a determinar que la caída en R2 sea positivo aquí y negativo aquí. Si uno calcula la resistencia que está circulando, la corriente que está circulando por esta rama, lo puede hacer así, como que es la fuente dividido la suma de las dos resistencias. Pero también esa corriente se puede calcular como la caída de tensión en la resistencia R2 dividido la resistencia R2. De estas dos expresiones o de esta igualdad, podemos decir que la caída de tensión en R2, no se olviden que acá está conectada la base, es decir, que esta caída en R2 es quien me va a polarizar la base, se puede calcular como la fuente multiplicada por R2 y dividido por la suma de las dos resistencias. Bueno, hago referencia aquí a los dos capacitores de acoplamiento. Y finalmente, voy a volver un poquito al circuito, a la etapa, donde, a diferencia de lo que vimos hasta ahora, aparece en emisor una resistencia, que llamamos resistencia de emisor justamente, y en paralelo con ella un capacitor que llamamos justamente capacitor de emisor. La función que cumple esta resistencia es de estabilizar térmicamente al transistor. ¿Cómo? Bueno, piensen que toda la corriente que circula desde masa aquí hacia el colector y hacia la fuente, lo que voy a tener aquí es la corriente de colector, la que atraviesa prácticamente la corriente de colector, porque en realidad es la corriente de emisor, pero la corriente de colector y la corriente de emisor son prácticamente lo mismo. Tienen muy poquita diferencia en valor absoluto. Entonces, esto lo podemos ver así. Si por alguna cuestión térmica
la corriente de colector se incrementa, aumenta la caída de tensión continua en esta resistencia. Si acá aparece una caída de tensión, lo que va a generar es una disminución de la tensión entre base y emisor. Estoy hablando de polarización, estoy hablando de continua, para lo cual todavía este capacitor es un circuito abierto. Entonces, al aparecer una caída de tensión acá, me achica la polarización en base. Y al bajar la polarización en base, obviamente va a bajar la corriente de colector. Y ahí, al bajar la corriente de colector, otra vez va a entrar en régimen normal. Es decir, que justamente un aumento de la corriente de colector trajo a raíz de un aumento de la temperatura, trajo como consecuencia una disminución de la corriente de colector, dicho así sencillamente. Ahora, eso es en continua, pero cuando hagamos el equivalente para la señal de esta etapa, esta resistencia tiene que desaparecer. ¿Y cómo se logra? Y con un capacitor importante, que para la alterna es un cortocircuito, por lo tanto me puentea esta resistencia, y para la alterna esta resistencia no existe. Por eso es lo que estoy explicando aquí en este último párrafo, que tiene que ver con la estabilización térmica del transistor. Repito, este sería la parte del circuito sin el capacitor, porque estamos hablando de continua, y para que les quede resumido, veámoslo de esta manera, miren. Como les dije, supongamos un posible aumento de la temperatura, y eso provoca un aumento de la corriente, tanto de colector como de emisor, pero les repito, como son prácticamente en módulo lo mismo, podemos jugar con que esto es la corriente de colector. Solamente una cuestión semántica. En esos términos, decimos que si aumenta la temperatura, aumenta la corriente de colector. Este es el fenómeno térmico. Si aumenta la corriente de colector, aumenta la caída de tensión en RE. Y si aumenta la caída de tensión en RE, va a disminuir la tensión entre base y emisor. Por lo tanto, si la tensión base-emisor baja, como la corriente de colector es función de esa tensión, también va a bajar. Es decir, el uso de esa resistencia en emisor nos da la tranquilidad de que cualquier incremento de la corriente de colector por efectos térmicos va a determinar una reducción en la polarización entre base y emisor, y como consecuencia va a bajar la corriente de colector. Bien, pero estamos hablando de Giacoletto, y Giacoletto se refiere a el modelo de señal, de baja señal. Entonces, olvidémonos de la continua. No es que no esté la continua, está, pero no la vamos a considerar para nuestros cálculos, ¿ah? Porque necesitamos ver el comportamiento dinámico del transistor. Y así lo dibujamos. Le pusimos acá todos los componentes. Fíjense, tanto los componentes internos del capacitor, que serían todo esto que está acá, ¿no? Incluso la capacidad de sustrato, ¿no? Y también lo externo, como son las resistencias R1 y R2, que para la alterna, si volvemos al circuito inicial, R1 y R2
R2 es claro que está a masa, porque está entre base y masa. R1 quizá no lo vean tan bien, pero tengan en cuenta que una fuente para la alterna es como si fuese un capacitor, se comporta como un cortocircuito. Entonces, esta resistencia R1 está entre base y masa. Es decir, para la alterna está en paralelo con R2. Este desapareció por su cortocircuito y este también. Quiere decir que, si vamos a lo que estábamos viendo recién, al circuito dinámico que vimos recién, nos queda todo lo que vimos, las dos resistencias en paralelo, y le sumé a todo esto lo que son las capacidades interelectrónicas, entre colector y base, entre colector y emisor, y entre base y emisor. En este ejemplo, como lo comenté ya en otra oportunidad de la clase anterior, esta impedancia representa la interna del generador, porque suponemos que el generador es ideal, ¿sí? Entonces tendrá un valor de impedancia interna. Por lo general son bajas. Pero bueno, no nos importa la naturaleza, el tipo de generador. Con que sea un generador de alterna, a nosotros nos resulta suficiente. Dijimos en su momento que las capacidades interelectrónicas las íbamos a tener en cuenta solamente en aplicaciones donde la frecuencia de trabajo fuera extremadamente alta. No es nuestro caso. Por lo tanto, las vamos a desestimar. Son como si se comportan como circuitos abiertos. Dijimos también que la resistencia de colector era muy baja y además se podía desestimar porque su solución sería conseguir un transistor que tenga el colector un poquitito más contaminado que lo habitual. La resistencia de salida también la podemos desestimar porque suele ser muy alta. Entonces, en paralelo, no tiene sentido que yo dibuje acá una resistencia muy alta. Podemos considerarla infinita. Bien, ¿qué nos queda entonces? Fíjense, en la malla de salida, un generador de corriente que es Gm por la caída de tensión en este punto, que es B', esa es la corriente que circula, y por la impedancia de salida, por la carga. Y a la entrada nos queda el generador con su impedancia, el paralelo de estas dos resistencias, Rx, que en realidad es lo que al principio llamamos RB', es el efecto, así como RCC, que está acá, es un efecto resistivo, Rx, que antes lo llamábamos RBB', también es un efecto resistivo. Porque como no puedo soldar un terminal, este terminal de la base no lo puedo soldar en la base propiamente dicha porque es muy pequeñita, hay que hacer una prolongación de la base y eso implica mayor material, por lo tanto, un efecto resistivo. También es de bajo valor, pero suele tenérselo en cuenta. Entonces, RBB' se llamó Rx ahora. Ahora, cuando nos podemos a resolver la etapa, hay dos magnitudes sumamente importantes que son las que mayormente interesan. Y se trata de las ganancias de corriente y la ganancia de tensión. La ganancia de tensión, por ejemplo, siempre una ganancia es salida sobre entrada, el cociente entre una magnitud de salida y la correspondiente a la entrada. En el caso de las tensiones, esa ganancia de tensión sería, para el emisor común, la tensión de salida, que es tensión entre colector y emisor, sobre la tensión a la entrada, es la tensión entre base y emisor.
Ahora, para calcularla, tenemos que centrar la atención justamente en la malla de salida, donde habíamos dicho que despreciábamos RCC o la resistencia del colector por ser de muy bajo valor o solucionable, y considerábamos muy alto el valor de R0, que es la que está en paralelo con la carga. Al ser muy alto, lo podemos desestimar también. Quiere decir que la malla de salida nos puede quedar de esta manera. El generador de corriente a la salida, GM por la tensión BBE. No se olviden que acá podemos tener, puede llegar a aparecer B', pero en este caso vamos a considerar la tensión de entrada, BBE. Entonces, GM por BBE es quien me determina la corriente a la salida, que es la corriente de colector. Y la tensión de salida es la tensión entre colector y emisor. Por lo tanto, si yo quiero calcular esa ganancia, que es la tensión de salida sobre la tensión de entrada, vamos a primero tratar de determinar cuánto vale la tensión de salida. Y fíjense que la tensión de salida es la corriente de colector multiplicado por la impedancia de carga en este caso. Y resulta ser que la corriente de colector es GM por la tensión base emisor. Es decir, que la tensión esta, entre colector y emisor, que es la tensión de salida, también la podemos a veces encontrar como V sub 0, es GM por la tensión entre base y emisor multiplicado por la impedancia de carga. La clase pasada tuvimos algún encuentrito ahí con respecto a una forma de expresar las cosas por una derivada que alguien me preguntó si era una derivada segunda. No, simplemente lo aclaramos en su momento, pero bueno, el tema vuelve a surgir, lo aclaro de antemano para que no confundirlos, pero tengan en cuenta que todo valor instantáneo, ¿sí?, es un valor complejo y por lo tanto depende de la frecuencia. Quiere decir que si es complejo, va a tener una amplitud que la podemos relacionar con un exponencial elevado a una pulsación en términos complejos. Es decir, que tanto la corriente de colector la podemos escribir como su módulo multiplicado por E a la J omega T, omega es la pulsación, es 2pi por la frecuencia correspondiente, y la tensión de entrada, la señal de excitación, también su componente continua por E a la J omega T. Y lo propio con la tensión de salida, la tensión B sub 0 o la tensión entre colector y emisor. Respondiendo a esa nomenclatura, para no complicar la cosa, para que resulte más sencilla y más fácil de comprender, podemos decir que habíamos dicho que que la corriente de colector era GM por la tensión de entrada. Quiere decir que la tensión de salida ahora, con esta terminología, la podemos expresar, con esa nomenclatura, la podemos expresar como el producto entre la corriente de colector y la impedancia de carga. Es decir, GM por BBE por ZL, que es lo que habíamos visto antes también. Si queremos entonces en estos términos calcular la ganancia de tensión, pensemos que es tensión de salida, BCE, o tensión entre colector y emisor, dividido la tensión entre base y emisor. Piense que acá en estos dos elementos está multiplicado por la J omega T, que se simplifica, ¿no? Quiere decir que nos queda que la ganancia de tensión, como BBE
se simplifica con el denominador, nos queda la transconductancia por la impedancia de carga. Y tiene sentido, porque la transconductancia, sea transconductancia, o sea, lo que fuese, es conductancia, o sea, es la inversa de una resistencia, o de una impedancia. Entonces, esto es 1 sobre ohm, que son Siemens, y estos son ohms. Por lo tanto, 1 sobre ohm multiplicado por ohm nos da un valor adimensional. Coincide con lo que tiene que ser una ganancia, en este caso de tensión. Dijimos que otra de las magnitudes sumamente importantes es la ganancia de corriente. Y de nuevo, estamos analizando una etapa en emisor común. Por lo tanto, ganancia de corriente es corriente de salida sobre corriente de entrada, lo que significa que como corriente de salida tenemos que tomar la de colector y como corriente de entrada la corriente de base. Recordemos que la ganancia de corriente la habíamos definido en su momento como el beta del transistor. Y si estamos hablando de bajas frecuencias, es prácticamente un valor real, es un módulo. Y eso significa que hay, digamos, significa que la corriente de salida y la corriente de entrada están en fase. O sea, no desfasa corriente. ¿Cómo hacemos para calcularla? Bueno, estamos hablando de la ganancia de corriente. La corriente de colector ya sabíamos cómo se calculaba. Vamos a ver cómo podemos determinar la corriente de base. Para ello, recurrimos a la malla de entrada, donde tenemos el emisor, la base, el emisor a masa, ¿sí? Y en paralelo con la excitación tenemos la resistencia Rπ y la capacidad Cπ. ¿Quién está circulando a la entrada? Y la corriente de base, que es quien tenemos que determinar, de quien tenemos que determinar su valor. Bueno, está claro, volviendo al circuito anterior, que si quiero calcular esta corriente, multiplico la tensión aplicada entre base y emisor por la conductancia de esta rama, de este paralelo, o la admitancia de este paralelo, porque en realidad hay un fenómeno reactivo también. Entonces eso se puede plantear así, miren, que la corriente de base será la tensión de entrada, estamos hablando de alterna siempre, ¿no? Y las dos ramas, una de conductancia, que es Gm por delta o delta por Gm, que es el Rπ, la inversa de Rπ, o Gπ, sumada, porque están en paralelo, a el efecto capacitivo de la transconductancia por el ancho de la base al cuadrado sobre 2 veces la constante de difusión en la base. Esto representa el efecto capacitivo Cπ. Quiere decir que si volvemos a la nomenclatura anterior, la que definimos hace un ratito para la tensión, para la ganancia de tensión, podemos escribirlo de esta manera, miren. Que la corriente de base, que sería esto en función de la pulsación, o sea, por J omega, ¿no? Entonces, sería el producto de esa tensión en las mismas condiciones, multiplicando a la admitancia total de entrada, es decir, el paralelo entre Gπ
y la que propone CEPI. Si vamos ahora a la expresión de la ganancia de corriente, que dijimos que era la corriente de salida, ergo la de colector, dividido la corriente de entrada, por lo tanto la corriente de base, sabemos que la corriente de salida es la del generador de salida, Gm por la tensión BDE, por la tensión de entrada. No nos olvidemos que es un generador de corriente controlado por la tensión de entrada. Y eso dividido justamente el valor de la corriente de base, que es toda esta expresión que tenemos acá. Si de acá simplificamos la tensión entre base y emisor, nos queda que el beta, es decir, la ganancia de corriente, será la inversa, acá dividiendo numerador y denominador por la transconductancia, nos va a quedar que es 1 sobre delta más J omega W cuadrado sobre 2dB. Esta sería la expresión de la ganancia de corriente del transistor. Ahora, si volvemos un segundito acá, fíjense que aparece J omega, aparece la pulsación. Omega es 2pi por la frecuencia. Quiere decir que la ganancia está fuertemente ligada a la frecuencia. Y ahora ya tenemos determinada la ganancia de corriente y la ganancia de tensión. Podemos plantear la ganancia de potencia simplemente como el producto de ambas. Habiendo estado hecho el cálculo de ambas, las multiplicamos y nos da la ganancia de potencia. Pero también la podemos expresar como la potencia de salida sobre la potencia de entrada, porque también es una ganancia. Entonces, si analizamos esto, nos va a quedar que la expresión de la ganancia de potencia puede ser la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Y la potencia de salida es la tensión por la corriente de salida. Y a la entrada, la tensión por la corriente de entrada. Si a esta corriente de entrada la definimos como la corriente de colector dividido el beta, no se olviden que beta era corriente de colector sobre corriente de base, quiere decir que la ganancia de potencia, haciendo las simplificaciones, la tensión con la tensión, ¿sí?, la corriente de colector con la corriente de colector, será beta por Gm por la impedancia de carga. Y de nuevo, beta es adimensional. Esto es 1 sobre ohm y esto es ohm. La ganancia de potencia da un número adimensional que es como corresponde. Dijimos hace un ratito que la ganancia de corriente es un parámetro que está fuertemente ligado a la frecuencia. ¿Sí? Quiere decir que es absolutamente necesario analizar cómo es esa función, analizar cómo es la relación que une a la ganancia con la frecuencia. Vamos a analizar en distintos rangos de frecuencia para ver cuál es el compromiso que tiene la ganancia con esa banda de frecuencia y además entender el porqué. Comencemos entonces con bajas frecuencias, que además, según lo que nos dijo Giacoletto al comienzo, es la forma ideal de medir la ganancia de un transistor. Y además se hace con la salida en cortocircuito para la alterna. Es decir, la tensión alterna entre colector y emisor igual a 0.
que no tiene nada que ver con que cortocircuitemos con un alambre, es simplemente la alterna está cortocircuitada, como hicimos con los parámetros H. Supongamos que hay un capacitor en paralelo a la salida que nos cortocircuita la alterna, pero la continua sigue estando. Lo único que tenemos que considerar es que no haya variaciones de la continua, es decir, que la tensión continua entre colector y emisor tiene que ser constante. La ganancia de corriente medida en esos términos, calculada en esos términos, es decir, con la salida en corto para la alterna, con la continua constante y en baja frecuencia, se define como beta 0. Si vamos de nuevo al circuito de Giacoletto para bajas frecuencias, haciendo una pequeña salvedad, en este caso la resistencia de realimentación, que siempre es de un valor importante, un valor alto, para este caso podemos desestimarlo. Podemos considerar que es un circuito abierto esto. Entonces, en esos términos, podemos decir que la ganancia de corriente a baja frecuencia, que no es otra cosa que la corriente de salida o de colector, dividido la corriente de entrada o de base para la tensión alterna de salida 0, se puede expresar como Gm por B', porque en definitiva la tensión entre base y emisor la tengo acá, pero en el medio está esta resistencia, que va a provocar una caída de tensión. Por lo tanto, la tensión que realmente controla a este generador es B'. Quiere decir que la corriente de colector, cuando para la alterna está cortocircuitado, es Gm por B'. Y la corriente de base no es otra cosa que B' sobre R'P. ¿Sí? Quiere decir que puedo también decir que la tensión B' es la corriente de base multiplicado por R'P. O sea, la corriente que circula por acá es la corriente de base. Por lo tanto, multiplicada por R'P me va a dar B'. Bueno, si reemplazo B' por la corriente de base multiplicado por R'P, el numerador de esta expresión me queda Gm por la corriente de base por R'P. Y eso dividido la corriente de base va a determinar que la ganancia de corriente a bajas frecuencias y con la salida en corto para la alterna, sea que definimos como beta 0, es Gm por R'P. Profe, ¿se puede Sí, cortocircuitar la salida a pesar de tener una fuente dependiente? sí. El tema es que no se cortocircuite la continua. Quien tiene que estar a valor 0 es la alterna. La señal tiene que estar a valor 0. Está Es bien. decir, lo único que va a circular, lo único que va a mantenerse es constante la tensión de polarización entre colector y emisor. Esto es metafórico, es simplemente para decir que se considera la salida en cortocircuito como lo hicimos en los parámetros H, no sé si recuerdan. Sí, sí. Bien. Justamente hablando de eso, si mantenemos la condición de un cortocircuito para la alterna a la salida, que es la forma ideal de medir la ganancia de corriente, pero ahora cambiamos los rangos de frecuencia. En vez de hablar de frecuencias bajas, vamos a hablar de frecuencias más altas, frecuencias medias y altas. El circuito, dijimos que era este. Fíjense que habíamos dicho que para estas condiciones de frecuencias medias y altas solía utilizarse un circuito donde aparecen la capacidad de realimentación, la capacidad en paralelo a la entrada Cpi y la resistencia Rp. Seguimos definiendo el generador de salida de corriente como Gm por la tensión en este punto.
Ahora, si virtualmente esto es un cortocircuito para la alterna, significa que para la alterna este capacitor está en paralelo con Cpi. Quiere decir que este valor de tensión, quizá para subirles el PDF a lo mejor redibujo esto aparte con estos dos capacitores en paralelo para que se vea más. Esta tensión va a ser la corriente que circule por base dividida la admitancia que proponga la rama esta en paralelo de esta RPi con los dos capacitores. ¿Mm? Ahora, piensen que dividir a la corriente por una admitancia es lo mismo que multiplicarlo por la inversa, que es una resistencia. Resistencia por corriente, tensión. Si vamos de nuevo al cálculo de la ganancia, beta, pero no beta cero, porque ya esa es para baja frecuencia, y ahora estamos hablando de medias y altas frecuencias. De nuevo, la ganancia de corriente será con la salida en cortocircuito, corriente de colector sobre corriente de base. Es decir, Gm por B', que es la tensión esta, sobre la corriente de base. Ahora, la corriente de base que es igual a B' por toda esta admitancia. Quiere decir que reemplazando aquí se van a simplificar, perdón, van a simplificar B' con B', y lo que me queda es directamente la admitancia esta. Quiere decir que esta ganancia de corriente se puede escribir si multiplico numerador y denominador por la inversa de esto, que es Rpi. Esto va a quedar como 1, porque Rpi por Gpi es igual a 1. Y acá voy a tener J omega Rpi multiplicado por la suma de ambas capacidades. Es que esta sería la expresión de esa ganancia de corriente para esta condición de salida en corto, para la alterna. Ahora, la frecuencia se mide en ciclos o en hertz, ciclos por segundo o en hertz. Y si una frecuencia, si multiplico una resistencia por una capacidad, me va a dar una constante de tiempo. Eso ya lo vimos analizando tanto el tiempo de Debye como algún otro. Capacidad por resistencia nos da una constante de tiempo. Significa, volviendo a la expresión esta, que esta capacidad multiplicada por esta resistencia me va a dar un valor de tiempo. Es decir que puedo decir que la frecuencia, ¿sí?, que es la inversa del tiempo, es 1 sobre el tiempo. Es decir, 1 sobre la resistencia multiplicada por la suma de las capacidades. Reemplazando esto en la expresión anterior, nos queda que la ganancia de corriente a una determinada frecuencia de trabajo, o sea, 2πf, vamos a trabajar sobre esta expresión, reemplazando a omega y a omega beta por 2πf y 2πf beta correspondientemente, nos quedará Gm por Rpi sobre 1 más J, la frecuencia de trabajo sobre la frecuencia F beta.
Fíjense que además, esto que está acá arriba, GM por RP, la ganancia es beta cero, la ganancia a baja frecuencia con la salida en cortocircuito. Por otro lado, acá hay una relación de frecuencias, la frecuencia de trabajo sobre la frecuencia F beta. Si la frecuencia de trabajo es mucho menor que la frecuencia F beta, esto tiende a cero. Por lo tanto, si esto tiende a cero, si este cociente tiende a cero, es decir, se cumple lo que estamos hablando, que si la frecuencia de trabajo es muy baja, la ganancia será beta cero directamente, porque quedará GM por RPi sobre 1. Ahora, para cualquier otro valor de frecuencia que no sea baja frecuencia, ya la ganancia de corriente toma otros valores. Por lo tanto, la podemos expresar como la ganancia que calculamos a baja frecuencia y con la salida en corto, dividido 1 más J, la frecuencia de trabajo sobre la frecuencia beta. Ahora, dijimos que la ganancia de corriente es un valor que está fuertemente vinculado con la frecuencia, o sea, es fuertemente dependiente de la frecuencia. Por lo tanto, tendrá un módulo y un argumento. Entonces, primero vamos a tratar de ver cómo se calcula el módulo de la ganancia de corriente. Y se expresa así, como el cociente entre el módulo de la ganancia a baja frecuencia, dividido la raíz cuadrada del denominador al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más f sobre f de b al cuadrado también. Y el argumento se calcula como el arco tangente del cociente de frecuencias. Acá aparece, ya desde las expresiones anteriores, lo que llamamos f beta. Es una frecuencia para cuyo valor la ganancia en módulo disminuye a un 70,7%. En términos de decibeles, voy a corregir esto porque acá aparece una... Esto es dB, no dB. Bien. En términos de decibeles, es que esa ganancia va a caerse 3 dB respecto del valor a baja frecuencia. Si queremos calcular el valor de esta frecuencia, que además se llama frecuencia de corte de beta, ahora vamos a ver después en un gráfico, queda muy elocuente, se puede calcular de esta manera. 1 sobre 2pi por rpi por la suma de las capacidades. Repito, es un valor de frecuencia para el cual la ganancia de corriente cae al 70,7%. Vamos a tratar de verlo eso gráficamente para que sea mucho más elocuente. Dijimos que esa ganancia se calculaba con la salida para la alterna en cortocircuito. Y que, obviamente, esa ganancia es función de la frecuencia de trabajo. Por lo tanto, si la ganancia es función de la frecuencia, y consideramos una frecuencia de corte de beta constante, podemos decir que es así, pero no para todos los transistores. Dijimos antes que cada transistor se comporta
en cada aplicación en forma diferente a otro. Entonces, si volvemos a la expresión del módulo de la ganancia, que es el que vamos a tratar de graficar, dijimos que era el módulo de la ganancia a baja frecuencia sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más el cociente de las frecuencias, o la relación de frecuencias al cuadrado. Ahora, si lo que queremos es una representación que sirva para cualquier caso, tenemos que normalizar la ecuación. Entonces, en vez de graficar el módulo de la ganancia en función de la frecuencia en sí, lo vamos a hacer en función del cociente entre frecuencias, es decir, de la razón entre ambas frecuencias. Es decir, vamos a graficar el módulo de beta en función del cociente entre la frecuencia de trabajo y la frecuencia de corte de beta. Para hacerlo, podemos hablar también de la expresión en decibeles, porque dijimos que la frecuencia de corte de beta es aquella a la que la ganancia respecto de la ganancia a baja frecuencia, la ganancia corriente respecto de la ganancia a baja frecuencia, se caía 3 dB. Vamos a ver de qué estamos hablando. Para plantearlo, la ganancia de corriente en dB es 20 veces el logaritmo de la ganancia del numerador, que en este caso es la ganancia a baja frecuencia, menos 20 veces el logaritmo del denominador. Perdón, ¿me siguen oyendo? Ahora sí. Sí, Ahora sí, perfecto. se había cortado. Bien. Dijimos entonces que si queremos plantear en términos de Profe. sí, No se ve el PowerPoint. no se ve el PowerPoint. Vamos a tratar de resolverlo. A ver. El wok es un problema, ¿no? Para mí no tienen claro lo que es un wok. No entiendo. Creo que esta noche no pasa. Todos lo tomaron. ¿Ahora? Ahí está. Ahora sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, dijimos entonces que para poder hablar en decibeles, porque habíamos dicho que la frecuencia de corte de beta es aquel valor de frecuencia para la cual el módulo de la ganancia de corriente cae respecto de la ganancia a baja frecuencia un 3 dB. Entonces, primero veamos qué ocurre. Si la frecuencia de trabajo es mucho menor que la frecuencia de corte de beta, este término tiende a 0. La raíz cuadrada de 1 más 0 es la raíz cuadrada de 1. Vale 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, 20 veces 0 es 0. Quiere decir que para frecuencias muy bajas se respeta o se cumple lo que dijimos antes, que la ganancia de corriente va a ser la ganancia de corriente a frecuencia baja, es decir, beta 0. Es decir, que en términos de dB, será 20 veces el logaritmo de beta 0. Ahora, beta 0 es constante para ese transistor. Por lo tanto, tenemos que dibujarla como una recta horizontal, constante, que se la define como la asíntota de baja frecuencia de las variaciones del módulo de beta en función de la frecuencia. En el gráfico que vamos a ver está en una línea de trazos en rojo. Ahora, cuando la frecuencia de trabajo está por encima de la frecuencia de corte de beta, esto ya toma un valor. Quiere decir que tengo que respetar esto, que la ganancia de corriente en dB, en decibeles, será la ganancia de corriente en decibeles de la
para baja frecuencia menos 20 veces el logaritmo de la razón entre las frecuencias. ¿Mm? Eso va a dar si en escala, por supuesto, logarítmica, ¿no? La frecuencia de corte de beta es un valor constante para un determinado transistor. Y si las dos frecuencias son iguales, esto también vale 1. Por lo tanto, vamos a estar en la misma situación. O sea, para cualquier valor de frecuencia por debajo de la frecuencia de corte de beta, o para un valor igual, esto vale 1. No es que valga alguno si esto es menor, es simplemente la circunstancia es lo mismo. Si las frecuencias son iguales, esto vale 1, por lo tanto el logaritmo de 1 es 0. Ahora, eso será una recta también, que va a cortar a la asíntota anterior, ¿sí?, en un valor de frecuencia que es justamente el valor de la frecuencia de corte de beta. Y que va a tener una pendiente que se define como de 20 dB por décadas. O, como en el caso de la música, 6 dB por octava, ¿no? Y eso se ve de esta manera. Es la recta de trazos en azul. Bien, esta de trazos en rojo, esta que está acá, es la asíntota que dijimos de baja frecuencia. Y esta es la asíntota que cuando la frecuencia es igual a la de frecuencia de corte de beta, aquí, por este punto, donde se corta el valor de la frecuencia con la asíntota de baja frecuencia, aparece el trazado de una recta que es establecida por una pendiente de 20 dB por década. Es decir, a 10 veces la frecuencia de corte de beta, la ganancia en 20 dB menos, si la ganancia del módulo está expresada en dB, me va a dar este punto. Entonces, uniendo este punto con este, me va a dar los dos puntos que me permiten trazar la recta que estamos definiendo recién. Que es lo que se llama asíntota de alta frecuencia. Fíjense que estamos graficando el módulo de la ganancia de corriente en dB respecto de la razón entre las frecuencias. Por eso acá es 1 cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de corte de beta. Bien, este punto, cuando desde aquí, medido en dB, bajamos 3 dB, sería esto que está acá, donde determinamos que ahí la ganancia, el módulo de la ganancia de corriente baja al 70,7%. Bien, eso, si en lugar de graficar el módulo de la ganancia respecto de la razón entre las frecuencias, graficamos directamente respecto de la frecuencia, lo vamos a ver de esta manera, miren. Bueno, primero el cálculo, ¿no? Si esto son valores iguales, es decir, si este cociente vale 1, acá estamos hablando de la raíz de 2. Quiere decir que cuando esto es raíz de 2, el módulo de la ganancia es beta 0 en módulo dividido 1,41. Y eso es lo mismo que el valor eficaz, ¿no? Es el 70,7% del valor de la ganancia plena. Quiere decir que, para plantearlo en términos de dB, es
beta 0 en dB, que sería 20 veces el logaritmo de beta 0, menos 20 veces el logaritmo de raíz de 2. Y el logaritmo de 1,41, 20 veces el logaritmo de 1,41, no es otra cosa que 3 dB. Entonces, 20 veces el logaritmo de eso, ¿no? Y entonces, la ganancia en dB será, para ese valor de frecuencia, para el valor de la frecuencia de corte de beta, será la ganancia que teníamos menos 3 dB. Eso gráficamente quedaría de esta manera. Es este punto. Acá tenemos el módulo de beta y acá, en lugar de la razón entre las frecuencias, directamente la frecuencia. Entonces acá tenemos la frecuencia de corte de beta, donde se cruza el valor de la frecuencia de corte de beta con la asíntota de baja frecuencia, nos va a dar el punto, uno de los puntos por donde va a pasar la asíntota de alta frecuencia. Si hacemos la misma relación de 20 dB por octava o 6 dB por década, vamos a obtener este punto, donde al unirse con este me va a determinar la asíntota de alta frecuencia. Este ángulo siempre es unos 45 grados. Y estos son los 3 dB que cae el módulo de la frecuencia, de la ganancia de corriente a la frecuencia de corte de beta. Y acá aparece donde se cruza la recta asintótica de alta frecuencia, donde se cruza con el eje de las abscisas que representa 10 a la 0, es decir, 1 cuando la ganancia de corriente se hace unitaria. Ese valor de frecuencia se lo llama frecuencia de transición. Entonces podemos definir la frecuencia de transición como aquel valor de frecuencia para el cual la ganancia de corriente vale 1. Si nos interesa calcular el valor de la frecuencia de transición, siempre recurrimos de nuevo, ¿no? Habíamos dicho que el módulo de la ganancia de corriente era función de la razón entre frecuencias. Quiere decir que cuando esa ganancia vale 1, esto es la ganancia a baja frecuencia dividido la raíz cuadrada de 1 más la razón entre ambas frecuencias al cuadrado. Pero si en lugar de tener la frecuencia de trabajo, ponemos la frecuencia de transición en este caso, y acá podemos despejar el valor de esa frecuencia de transición. Y bueno, se calcula así, como Gm dividido 2pi por la suma de ambas capacidades. ¿Por qué? Y porque la frecuencia de transición será la ganancia de baja frecuencia por la frecuencia de beta. Frecuencia de beta era todo esto. Llegamos a la conclusión de que la frecuencia de transición, que es aquella para la cual el módulo de la ganancia corriente vale 1, es la transconductancia sobre 2pi por la suma de ambas capacidades, tanto la de realimentación como la de entrada. Hay otra pulsación más, así como en emisor común está frecuencia de corte de beta, también está en base común la frecuencia de corte de alfa, ¿no? Que es aquella frecuencia que en la configuración base común hace que la ganancia caiga 3 dB, es decir, baje al 70,7% del valor respecto de baja frecuencia. De esa manera se puede calcular también ese valor de frecuencia. Tengan en cuenta lo siguiente,
que siempre se va a cumplir, que en todo circuito va a haber una frecuencia máxima de oscilación y que determina que ese valor de ganancia que estábamos calculando se transforme en 1. ¿Sí? La relación entre los valores en base común y en emisor común es esta. Siempre los valores en base común van a ser mayores en términos de frecuencia que los de emisor común. Bien, hasta acá lo que nos interesaba de la relación entre la ganancia de corriente y la frecuencia, por la fuerte dependencia que tiene la ganancia de corriente justamente con la frecuencia. Y vimos cómo se grafica, tanto en términos de razón entre la frecuencia de trabajo y la frecuencia de corte de beta, o directamente la frecuencia. Pero también es interesante determinar cada uno de los parámetros que conforman el modelo de Jacoletto, que son varios, ¿no? Entonces, dijimos que tenemos que los parámetros que nos dan los fabricantes, llevarlos a las condiciones de operación para la cual estamos usando una determinada aplicación, es decir, para el punto Q de nuestra aplicación. Arranquemos por la transconductancia, ya que estamos hablando de Jacoletto y su modelo es de transconductancia. Recordemos que la transconductancia, para un determinado punto de trabajo, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta que la inyección sea de una señal débil, ¿sí? Realmente débil, no es otra cosa que el producto entre el módulo de la corriente de colector y la inversa del potencial térmico. O lo que es lo mismo, el cociente entre el módulo de la corriente de colector y el potencial térmico. Porque en definitiva, la transconductancia es 1 sobre Ohm. Por lo tanto, si divido corriente, y si a la corriente la divido por el potencial térmico, me va a dar 1 sobre Ohm. Otro valor importante y necesario cada vez que hacemos cálculos, y cada vez que tratamos de determinar la ganancia tanto de corriente como de tensión en una etapa amplificadora, es el valor que hay entre la base propiamente dicha y el emisor, que es lo que llamamos RP. Para calcular RP tenemos que recurrir a la ganancia de corriente en baja frecuencia, el famoso beta 0, y con la salida en cortocircuito para la señal. Y ese dato lo dan los fabricantes como el HFE del transistor. Y por lo general lo hacen para una frecuencia del orden de 1 kilociclo. ¿Sí? Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, también lo debemos pensar en función de la transconductancia que calculamos para esa aplicación. Por lo tanto, el HFE, que en definitiva es la ganancia a baja frecuencia, el beta 0, dijimos que era GM por RP. Quiere decir que podemos calcular RP como el cociente entre la ganancia de corriente a baja frecuencia dividido la transconductancia. Como el HFE o beta 0 y la transconductancia, el valor de la transconductancia, son datos que suele darnos el fabricante, es muy sencillo calcular RP.
También es importante la capacidad de realimentación, C alfa. Dijimos que es una capacidad de realimentación entre colector y base. Y la condición ideal para obtenerla es con la señal de entrada en cero. Para lo cual, B', que aunque tenga letra mayúscula de imprenta, es la alterna que hay entre la base propiamente dicha y el emisor, tiene que ser cero. Y si esa tensión es cero, ¿quién va a ser cero? La corriente de salida. Porque el generador de corriente de salida está controlado por esa tensión, que la suponemos cero. Quiere decir que esa sería la condición ideal para medir directamente la capacidad de salida en base común. La capacidad entre la base prima, que es la base propiamente dicha, y el emisor, que le llamamos Cπ, se puede despejar también de la frecuencia de transición. Es decir, si la frecuencia de transición era Gm sobre 2π por la suma de ambas capacidades, haciendo un pasaje de términos, este paréntesis va acá arriba, la frecuencia de transición abajo, y a esto le resto la capacidad C alfa, nos queda que la capacidad Cπ será Gm sobre 2π por la frecuencia de transición menos C alfa. Por supuesto, habría que calcular la frecuencia de transición, pero ya vimos la expresión hace un ratito, ¿no? La admitancia de salida es la inversa de la resistencia, de la impedancia de salida, R0. Por lo general la calculamos como muy alta R0, es decir, muy baja G0. Ahora, con la entrada a circuito abierto para la alterna, inyectamos una señal de muy baja frecuencia a la salida, que es B0, y ahí podemos medir la corriente de salida. Por lo tanto, podemos calcular la admitancia de salida como el cociente entre la corriente de salida y la tensión que imponemos, B0. ¿Para qué condición? Y para la corriente de entrada igual a 0. Esto es lo mismo que en los parámetros H, ¿no? A este término, G0, se lo conoce también como H o E en los parámetros híbridos, o también como admitancia de salida en emisor común. Con esto vemos que se puede desmenuzar cada componente o cada parámetro que aparece en escena en este modelo de Giacoletto, y por otro lado, también vimos la relación que hay entre la ganancia de corriente y la frecuencia. Quiere decir que cada vez que nos enfrentemos ante la alternativa de resolver una etapa amplificadora, primero determinemos para qué frecuencia va a trabajar esa etapa. O nos lo dice la aplicación, o la suponemos nosotros, en función de las características de esa etapa, pero siempre es importante saber para qué nivel de frecuencia va a trabajar. Porque el comportamiento va a ser absolutamente diferente para un rango de frecuencia que para otro. Lo que sí tenemos que hacer siempre es calcular, primero que nada, la ganancia de corriente a baja frecuencia, considerando la salida en cortocircuito para la alterna. Porque ese es el beta 0, ese es el HFE. Ese es un dato que suele darnos el fabricante, no siempre, pero a veces suele darlo. Entonces, si no lo tenemos,
porque en particular de ese transistor no lo tenemos que calcular. Y ya vimos cómo se calculaba. Gm por Rp. Tenemos ahí el valor de la ganancia de corriente baja frecuencia. No tenemos Gm, pero a lo mejor sabemos cuál es el punto de trabajo. Conociendo el punto de trabajo, conocemos ICQ, es decir, la corriente de polarización de la salida. Sabemos que 40 veces el valor de la corriente de polarización en la salida es aproximadamente el valor de la transconductancia. Por lo tanto, ya tenemos Gm. Y si tenemos HFE, o beta 0, y tenemos Gm, podemos calcular el Rp. ¿Se dan cuenta cómo se van hilvanando cada uno de estos parámetros y cómo se va enganchando una resolución con otra? Así debemos trabajar para resolver las etapas para calcular las ganancias de las distintas etapas. Bueno, con esto concluimos por hoy y estamos bastante bien en horario. Alguien me quería preguntar algo, me pareció. Sí, quería consultar, ¿el Rp es equivalente al HY? Porque yo esa fórmula de Gm por HF o beta, yo la tenía con... HF sobre Gm la tenía para HY. Gm. No te entendí la pregunta, perdóname. El Rp es equivalente al HY. El HY, en términos de parámetros H, o parámetros híbridos, ¿sí?, es la resistencia de entrada que se calcula con la salida en cortocircuito. HY era la tensión de entrada sobre la corriente de entrada. ¿Sí? Entonces, hay una equivalencia entre el Rp y el HY. ¿Bien? Bien. Sí, yo porque, a ver, la fórmula esa que había recién dado para calcular el Rp, que era HF sobre Gm, la tenía para el HY en algún ejercicio que hice en algún momento en la secundaria. Acá está. ¿Mm? ¿Hay alguna otra pregunta?